Ay, Dios, qué capítulo difícil hoy, por favor. Bueno, dale, ya está, dale, vamos, a poner la cara, poné la cara. Esto es Argentina, poné la cara, esto es Argentina. Esto es lo único que me hace llorar. Hace 2 días que estoy tratando de pasar rápido los reels en el celular, tratando de que el algoritmo se me desacostumbre y no me siga recomendando cosas de la selección. Porque cada mención que veo me mete un poquito más el dedo en la llaga. Ya sabemos cómo estamos, ya capaz que vos sos más de la generación Davo Ceneice. Qué capo Davo, lo ve a Davo, yo lo veo a Davo, ese sabe. Pero bueno, sin saber más ni creerse más de nada, vemos mucho otro que arrancamos antes, cuando teníamos pelo, esta locura hermosa que es la selección nacional, y que con los años va comprendiendo que es un sentimiento tan profundo y tan enorme que ni siquiera puedo terminar de explicártelo yo porque esto tiene décadas, tiene más de un siglo. A romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea. Mi amor por el fútbol, como el de mucha gente, arrancó en 1986. Yo tenía 6 años y en mi casa compraron un televisor color 14 pulgadas. Hitachi, qué bien se te ve. Hitachi, qué bien se te ve. Con control remoto. Para ver el mundial. ¿Vos entendés lo que era eso en el 86? Magia. Ahí, en ese televisorcito de la cocina, yo vi a mi viejo agarrarse la cabeza en el gol de Diego a los ingleses. Vi el gol de Burruchaga contra Alemania, el partido contra Bélgica. Argentina salía campeón del mundo, yo tenía 6 años, en mi casa había un televisor color con control remoto, todo estaba bien en el universo. Después crecí, vi que la vida no era tan hermosa así por sí misma y además vino el Mundial del 90. Y así como vos, fan del fútbol, lloraste en el 2014 con 10 años esa final perdida contra Alemania, yo también a los 10 años lloré una final perdida contra Alemania, pero en Italia. Todos y todas lloramos ese mundial, todo lo de nuestra generación. Pablo Aimar tenía mi edad y estaba llorando frente a un televisor, estoy seguro. Y eso que después de esa final teníamos mucho más para ver. Teníamos toda la etapa del Coco, bicampeones de América, campeones de confederaciones, campeones de finalísima. ¡Aguanta! Había mucho más para ver y no nos estábamos dando cuenta. Ni siquiera estábamos poniendo en el lugar en el que corresponde ponerlo. Estábamos como empachados de ganar. Creíamos que ganar cualquier cosa era una pelotudez. Que cómo no íbamos a ganar si éramos nosotros. Y ahí en ese momento en el que más exigíamos que se nos otorgue como si fuéramos ¿quién sos? Que hay que darte a vos una Copa del Mundo. ¿Quién sos? Ahí en ese momento vino la famosa y larga sequía de lo que se conoció como la generación plateada. Eso tuvo que doler. La época en la que Argentina jugaba finales y no podía ganar. Y la recalcada argolla de la guanaca. Aquella generación nos coincidió con la adolescencia y ese momento en el que vos empezás a comprender un poquito más el fútbol, empezás a entender que no se trata solamente de tu camiseta y de ganar, sino de cómo jugar también. Y a comprender esta cosa naturalizada que tenemos nosotros, que es que el que juega, juega. El que juega, juega. Juega bien, no importa si alto, flaco, rubio, bajo, lindo, feo, no importa, juega. Dolina decía en algún relato que en el pan y queso uno sabía exactamente en qué lugar y en qué valorización estaba en ese grupo social, en ese barrio. En el fútbol se jugaban muchas cosas. Imagínate. Y así como uno veía jugar a los propios, también veía jugar a los otros. Vimos grandes generaciones uruguayas, vimos grandes generaciones doradas, gigantescas de los brasileros que tuvimos que sufrir. Vos capaz que te criaste con Argentina ganándole 4-1 a los brasileros en Brasil. Nosotros nos criamos viendo cómo venía el gordo Ronaldo con la rodilla recién operada, sin fútbol, con 4 kilos de más, metiendo 2 en el Monumental, paseando. Y no podía decir nada porque era un crack, porque jugaba encima, porque no te robaba nada, jugaba como una bestia. Pero eso es parte de nuestra cultura futbolística también. Acá se sabe de fútbol, eso no se discute. Si vos le preguntás a cualquiera de mi generación cuál es el mejor 9 de todos los tiempos, te va a decir el gordo, Ronaldo Nazario. El gordo era el mejor de todos, fin, se terminó. El que juega, juega. Por más que no sea de tu equipo, por más que lo sufra. Y nosotros teníamos a Crespo, teníamos al Bati, teníamos un montón, pero el mejor era el gordo, ya lo sabíamos. Por eso me molestaron siempre los grupos anti-Messi, porque eso es una cosa que en Argentina no existe. En general la gente sabe de fútbol, no hay grupo anti-Cristiano Ronaldo. No se discute ese tipo, juega bien al fútbol. Eso de anti-Messi es de gente que no sabe fútbol, claramente. La cadena. Suelta la cadena. ¿Te ganaron? Bueno, te ganaron, loco, ¿qué va a hacer? Levantate del piso, secate las lágrimas, firme y a seguir. Corta la bocha. Insistíamos, copa tras copa, convocatoria tras convocatoria, eliminatoria, cambio de técnico. Ahora sí, estamos jugando bien, mira qué equipo tenemos, ahora sí. No. Lo sufríamos mucho. ¿Qué es esto? ¿Una maldición? ¿Un gualicho? ¿Un castigo divino? ¿Qué mierda pasa? ¿Por qué no nos toca? Es que yo a mi casa. No, sí, finales perdidas, papi, ¿querés que te cuente?
Juego Olímpico del 96 en Atlanta, Copa América del 2004, Copa Confederación del 2005, Copa América del 2007. Pierden finales los que la juegan, nos decían los viejos, más calmados, viéndola a la distancia. Nosotros recalientes, no podíamos entender eso. Yo no podía entender eso en ese momento, ya estaba harto. Pecho frío nos decían, ¿me entendés? A Argentina le decían pecho frío, por Dios. Pará, también esto a niveles de exigencia Argentina, ¿me entendés? Porque todo ese tiempo de no ganar nada nos dejó todo eso subcampeonato y además 5 campeonatos del mundo sub-20 y 2 medallas olímpicas de oro y una de plata. No sé, te la tiro, digamos todo. No ganar nada en Argentina era eso. Para el 2014, de aquel niño de 13 años que había visto a Argentina bicampeón de América, quedaba poco. Yo ya estaba pelado, tenía un niño recién nacido. Me hubiera encantado verlo a Davos Ceneice, pero tenía la misma edad que yo en el Mundial 90. Por Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Después de ver perder esa final, yo medio que un poco ya me resigné. Ya está. Dije, yo no voy a volver a ver a Argentina en este lugar nunca más, no creo. Hay que ser dignos en la derrota, decía Pachorra Sabela, y nosotros no lo entendíamos, masticábamos bronca. Final del 14, más final del 15, más final del 16, 3 mazazos seguidos, no vamos más. Los hinchas estábamos resignados, imagínate Leo. ¿Pero por qué no se van a la mierda? ¿Y qué pasó al final? Al final volvió. ¿Por qué? Y porque no se iba a bancar estar en su casa sentado con el control remoto, viendo cómo Argentina jugaba otro torneo y él no estaba. Y un poquito así nos pasó a los hinchas, que nos resignamos y dijimos, esto no vamos a ganar nunca. Sin embargo, empezaba otra copa y íbamos a estar ahí. ¿Qué íbamos? No íbamos a bancar a Celeste y Blanca, le íbamos a bancar. Eso de resignarse al pedo, porque al final querés estar ahí, querés bancar tus colores. Y volvió Leo. ¡Claro que sí! Pará, y volvió y todo era un quilombo, un corso en contramano, era cualquier cosa. Se había muerto el padrino, la AFA no existía más, la FIFA tampoco. Escándalo, FBI, quilombo, negociado. No sabíamos ni siquiera quién era el técnico. Y Leo seguía viniendo. Y Leo solo no, todos. Se tomaban un vuelo de 12 horas, venían con jet lag, se metían en el predio de AFA, entrenaban medio sin dormir, jugaban un partido, se hacían putear por un montón de gente. Y era horrible todo lo que pasaba. Si para nosotros era horrible, imagínate para los jugadores que tenían que llevarlo adelante. Es un quilombo esto, boludo. ¿Cuándo cambió eso? Cuando se terminó de hacer pelota. Cuando todo se rompió en 1000 pedazos. El último orejón del tarro, el que entró por la ventana, el que se quedó porque no había otro, el que estaba para apagar la luz ya directamente, ese fue el inicio de algo nuevo. Lionel Sebastián Scaloni. Argentinian tea. It's delicious. Yo lo bancaba a Scaloni del minuto 0. Ahora lo decís con el diario del lunes. Sí, ya sé que ahora no importa, pero yo lo bancaba a Scaloni del minuto 0. Y no era el único, había muchos que lo bancábamos. Vos tenés que entender el contexto. Se había muerto Don Corleone, la AFA estaba desmembrándose. No había plata ni para pagar los sueldos de los empleados. Había habido 4 técnicos en 4 años, más de 120 convocados. Venía Messi y no le conocía la cara a su compañero. Y no se llevaba adelante ningún proceso. Se trataba de buscar un éxito sin construir nada. Un día se jugaba como el Tata Martino, al otro día como el Patón Bausa, no se entendía nada. No, papi, no. Termina el Mundial 2018, la peor decepción de la historia del fútbol argentino. ¿Más que el 2002? Sí, más que el 2002. Porque en el 2002 se había construido algo, se había construido un proyecto, se estaba jugando de una manera, se hacía algo. No salió, ok. 2018 no sabíamos qué mierda íbamos, era una improvisación, una payasada. Para hacer la selección argentina, una payasada. Y en medio de todo ese revoleo, así como provisorio, queda Lionel Scaloni. Lionel Scaloni, sí, mirá vos. Técnico Scaloni, ¿no? Sí, UEFA Pro. UEFA Pro. Mirá que está UEFA A, UEFA B y UEFA Pro. Ese es como Harvard de los técnicos. Sí. ¿Está recibido? Sí. Un gran promedio. Mirá vos. ¿Quién tiene en su cuerpo técnico? Pablo Aimar, Walter Samuel, el ratón Ayala. Mirá vos. Y bueno, déjalo. A ver. No, porque lo quieren traer a Guardiola. No le puede pagar a la gente de limpieza, lo van a traer a Guardiola. Muy poca plata. Déjalo, a ver. Un proceso, un proyecto, un ratito de jugar siempre a lo mismo, un poco, practicarlo, algo, proceso, 2 añitos de jugar siempre a lo mismo. A veces se acostumbran, nos gusta, nos entendemos. Un ratito de un proceso. No se puede tener un éxito si no se tiene un proceso de trabajo. Hay que bancarse los procesos. Capaz que vos sos más de la generación futbolitos y a esto no los conocés más que como cuerpo técnico, pero esos, cuando yo tenía pelo e ilusiones, eran nuestros gladiadores. El ratón Ayala, Walter Samuel, era nuestro Cuti Romero, nuestro Licha Martínez. Pablo Aimar, ¿me entendés? Pablo Aimar. Nosotros
Nosotros vimos a esa generación irse del Mundial 2006 invicta, perdiendo por penales contra Alemania, que era local, Alemania en su Mundial. Nosotros vimos a esa generación perder finales contra la más grande generación brasilera, por ejemplo, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Amigo. Era imposible, era tratar de no pasar vergüenza. Y el único que llegaba a las finales, el único que los podía enfrentar, era Argentina. Nadie estaba ni cerca. Eso, que aunque no ganaban, seguían viniendo y seguían bancando y seguían confiando, eran nuestros gladiadores. Y nosotros los bancábamos, a fondo los bancábamos. Y ya había tenido su oportunidad la generación del 86 y había tenido su oportunidad la generación del 78. Y era hora que le tocara a alguno de esa generación que le habían dado mucho al fútbol argentino y que tenía mucho más para darle. Y era un cuerpo técnico que le caía bien a los jugadores y los jugadores estaban contentos y tenían una idea y querían jugar algo y tenían un proyecto. Hello. This is my kitchen. Y todos estábamos resignados, pero si vamos a estar resignados, por lo menos vamos a morir con lo nuestro, con gente de la casa. Son gente de la Celeste y Blanca desde el sub-17, ¿me entendés? Entonces, si vamos a morir, muramos con la nuestra. ¿Y qué termina pasando? Que viene otro torneo y al final esa resignación es una estupidez, porque ¿qué va a hacer? ¿Te va a meter en una burbuja y te va a enterrar a 400 metros cada vez que hay una copa? ¿Vas a resetearte las pasiones? ¿Vas a olvidarte de lo que sos? No podés suspender tu sentimiento y hacer que no pasa nada. No se puede. Y si te lo pone a pensar, menos mal que no renunciamos. Mirá toda la cantidad de alegría que tenía todavía la selección para darnos. Esto es lo único que me hace llorar. Mirá todo lo que faltaba vivir y no nos imaginábamos. Mirá toda la leyenda que había y ni siquiera lo sabíamos. Después de haber vivido toda la época gloriosa de los 80, de los 90, poder estar para vivir otra época legendaria más grande todavía. ¿Cómo? Yo pensé que no iba a haber nunca más algo así. Es muy loco caer hasta el fondo de la resignación o de la derrota y después darte cuenta que lo mejor todavía ni siquiera lo había visto. Y a veces perdiendo un poco la perspectiva de lo difícil que lograr eso. ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué? Bueno, lo hizo porque tiene una identidad futbolística. Una identidad futbolística nuestra. DNI 14-276-579. En este mundial se jugaron muchas cosas que tenían que ver con la identidad futbolística. Los pueblos tienen un fútbol que es el suyo. Culturalmente el fútbol se produce, se elabora, se construye en ese pueblo de una manera. Y las clases de jugadores con las que las distintas culturas futboleras se identifican son distintas clases de jugadores. Todos sabemos del juego bonito brasilero y del catenaccio italiano y de la garra charrúa. Porque el fútbol se elabora así según el lugar donde lo está haciendo y la cultura de la gente que lo juega. Del ecosistema que te rodea también incluso. No. El fútbol verticalista de los ingleses que tiran cabezazo y que les gusta mucho el fútbol aéreo. Y claro, loco, si la cancha es un barrial, si llueve todo el día, todos los días, vos tenés que jugar por arriba, no podés hacer la picada a la pelota. Es un bombardeo de la cancha. Imagínate. Acá crece pasto y es plano. Vos podés tocarla, pisarla, moverla, gambetear. Si vos vas a jugar en Alemania con nieve y 8 grados bajo cero, la supremacía física es fundamental. No solo para jugar partido, para sobrevivirlo, digamos, para no morirte ahí. Y así como cada pueblo tiene su identidad, a nosotros nos gusta el 10. Era muy rebelde, no me gustaba el potrero. La pelota siempre al 10. Después nos damos cuenta que de 10 no vamos a jugar y jugamos de donde nos ponen. Todos queríamos ser 10. El caso con el 10 es que el 10 dejó de ser necesario en el fútbol europeo. ¿Por qué? Porque acá crece un 10 abajo de cada baldosa. Pero allá no les nacen 10. No son la clase de jugadores que les crecen, que les funcionan, que les aparecen todos los días. Entonces si querían tener 10, tenían que traerlo de afuera. Y eso ya es un quilombo, que lo tenés que comprar por un montón de plata, que no les guste, que no quieren entrenar, que extrañan la casa, que no son buenos para los horarios. Que se arma todo un esquema teniendo en cuenta ese enganche, ese 10, y ese 10 se te lesiona, no podés tener otro igual sentado en el banco esperando porque son caros y quieren jugar. Y si no tenés el 10, el equipo se te desarma y no podés depender de un jugador. Entonces hay que armar otros esquemas que se puedan hacer más, prescindir de ese tipo. Bueno, te felicito. Entonces empezaron a armar zaraza, esquema de doble 5, pivot, volante creativo y la sandanga de la pindonga, de la zarosa, de la... Enganche, mala palabra, no se podía decir enganche, mala palabra. ¿Cuál es el problema de esto? En las inferiores, en los clubes, al que mejor jugaba no lo podía vender, no se lo vendía a nadie. El que mejor jugaba era el que más sabía, pero no se lo vendía a nadie. Así vos veías genios que no encajaban en el fútbol, ¿me entendés? Genios del fútbol que no encajaban en el fútbol. Riquelme, el Burrito Ortega. Entonces, las inferiores, a todo eso, que eran los más talentosos, ¿qué hicieron? Tuvieron que ir cambiándolo de puesto para poder convertirlo en otra clase de jugador y poder venderlo. Entonces lo fueron pasando de puesto. Alguno para adelante, otro para atrás, etc. Ahí viene la parte traumática para el pibito, en el que decís, bueno, sí, está muy bien, vos jugás muy bien, la tocás, la pisás, la amasás, ahora tenés que trabar, tenés que meter pierna, tenés que aprender a defender. Entonces, al 10 habilidoso hay que transformarlo en un infante de marina. Cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban en el club. Ahora el caño ya lo sabía tirar. De esa manera, como lo decía Scaloni, el fútbol de Europa pedía una cosa, pero el fútbol nuestro daba otra cosa. Nos dimos cuenta que los mejores
jugaban a otra cosa. Y claro que decía otra cosa, si eran todos 10 adaptados a jugar de otra cosa para poder ser vendido a Europa. Lautaro Martínez en la inferior era 10. Licha Martínez, defensor central, en la inferior era 10. Alexis McAllister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández. Tal vez algo de esa identidad del fútbol argentino tiene que ver con que jugamos con 8-10. Y Nahuel Molina. Yo lo banco a Nahuel Molina, es un humano común y corriente. Que no puede haber humano en la selección argentina. Viste que como el argentino promedio más argentino promedio que hay. Tiene una cara de argentino nuestro, común y corriente. Te lo podés cruzar en el pago fácil. Un humano al que lo dejaron jugar un rato con los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco y Nahuel Molina. Que lo da todo para estar a la altura de los Caballeros del Zodíaco. Bastante bien. Está bien. Y este fue un mundial en el que se puso en juego más que ningún otro la identidad de cada fútbol. La identidad de los Tano, que hace 3 mundiales que no clasifican, tratando de adaptarse a una tendencia de fútbol más guardiolesco, más cercano al de los Países Bajos, que a ellos no les sale tanto. La identidad de un fútbol brasilero que no aparece y lo dirige un italiano, a los brasileños los dirige un italiano. Es tan absurdo como que a Uruguay lo dirige a Bielsa. Y yo lo quiero a los uruguayos, y lo quiero a Bielsa. Pero Bielsa dirigiendo Uruguay, no. Es como que al coro de la parroquia lo dirige al Piti Álvarez, ¿me entendés? O sea, puede ser muy linda las dos cosas, pero no, junta no. Está mal, viste, pero... Y la identidad del fútbol africano más presente que nunca, y la identidad de nuestro fútbol sudamericano también más presente que nunca. Y Argentina logró una identidad de fútbol argentino, la escaloneta. La escaloneta tiene ese nombre como de renoleta, como de motoneta, como de bondi que te deja, siempre firme, te va a llevar. No es el más rápido, tal vez no es el más lindo, pero te va a llevar. Scaloni tiene además una característica distinta de otros técnicos, que es que rompe con la antinomia, con la ruptura esa de Menotti, Bilardo. Scaloni se formó en la escuela de Newell, de Bielsa, de Grifa, en ese fútbol. Debutó en primera división en Estudiantes de La Plata, de Bilardo, de Sabela, en el otro fútbol. Conoce a la perfección las dos escuelas, sabe que las dos sirven, sabe cuándo usar cada una. Esa unión, junto con la identidad de nuestros jugadores, los que eligió, eso es el fútbol que nos gusta. Al fútbol que nos gusta a nosotros. Mete cuando hay que meter, toca cuando hay que tocar, es mañoso, a veces está en el bordecito del reglamento, a veces es genial. Esa es nuestra identidad. Así hemos logrado la excelencia. Y la excelencia no es solo ganar. Y eso lo aprendí con los años también. El Blue Label de Johnny Walker es un elixir. Uno se toma y el otro se saborea. Sí, porque cuando sos pibito vos querés ganar, querés superarlo al otro, viste, y no sé cuándo. No, para nada. Yo después empecé a recuperar a los viejos que me decían, las finales las pierden los que las juegan. Pachorra Sabela. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Que algo me empezó a resonar un poquito más cierto. No es para cualquiera jugar finales, La excelencia no corresponde a lo que siempre ganan, corresponde a lo que siempre están. No se puede ganar siempre, en algún momento va a ganar alguien más, es lógico. Pero, la excelencia no corresponde a lo que siempre ganan, corresponde a lo que siempre están ahí, torneo tras torneo. Yo te pongo la firma si querés, que donde vamos nosotros estamos siempre arriba. Porque vos podés tener una generación muy buena que llegó hasta un pico de no sé qué y ahí está arriba y juega 2 torneos, le va bien y después desaparece. Pero llegar hasta ahí arriba y mantenerse ahí arriba durante años, durante más de un siglo, eso corresponde solamente a muy pocos equipos. Argentina tiene 16 Copa América y 14 subcampeonatos. Argentina tiene 3 campeonatos del mundo y 4 finales del mundo más jugadas. Es, junto con Alemania y con Brasil, quienes más finales del mundo hemos jugado. Es delicioso. Eso no es para cualquiera, nene. Eso no corresponde a cualquier gil que toca la pelota. ¿Tuvo Chile su era dorada en algún momento? Sí. ¿Contra quién? Contra Argentina. ¿Jugó Colombia finales de América? Sí. ¿Tuvo una época muy buena también allá en los 90? Sí. ¿Contra quién? Contra Argentina. ¿Jugó México alguna vez una final de Copa América? Sí. ¿Contra quién? Contra Argentina. Porque los libros pueden decir que en el 2014 salió campeón del mundo Alemania, y en el 2018 Francia, y en el 2022 Argentina, y en el 2026 España. Pero en 3 de los 4 mundiales estuvo en la final Argentina. Se cansaron de cobrar boludeces. Pero claro, viste, jugar una buena temporada juega cualquiera, pero desde el 2014 hasta acá, Argentina, con cambio de técnico, con renovación generacional completa de su plantel, jugó 10 torneos, llegó a 9 semifinales y a 8 finales de los 10 torneos que jugó. Claro que no podés ganar 10 torneos, claro que no podés ganar las 8 finales, pero ese nivel de excelencia a lo largo de los años, por más de un siglo... Tiene que cerrar el estadio. De 200 países que hay en el mundo, creo que solamente 2 o 3 pueden tener esa charla, esa conversación con Argentina. Los italianos que están como el orto, los brasileños que están como el orto y los alemanes que están como el orto. Así que si vos querés que estamos mal, primero mirá un poquito al costado, ojo. Eso es lo difícil de ser un equipo grande, que cuando perdés finales y duelen un montón.
y no querés ver más los resúmenes y te van a pasar esa final repetida en un momento en el verano y la va a cambiar rápido de canal porque no querés ni verla. Esto es lo único que me hace llorar. Pero, a pesar de eso, ¿vos te diste cuenta de la aventura extraordinaria que ha sido todo esto? ¿Te diste cuenta de la cantidad de cosas que estos pibes nos hicieron sentir? Nos volvieron locos, nos apasionaron. La épica, la leyenda que pudimos ver ahí durante tantos años. Yo le agradezco a Dios, al fútbol o al universo o a quien haga falta haber podido ser testigo de una batalla épica y legendaria en el 86 contra Inglaterra y poder haber visto otra batalla épica y legendaria en el 2026 contra Inglaterra, 40 años después. Tengo 46 años, hace 40 que veo a Argentina y siempre la vi ahí, en la cima. Eso es la excelencia. Yo no soy perdedor, no soy perdedor, soy ganador. Y esta vez, sí, esta vez perdimos. No nos alcanzó. Físicamente, sobre todo, no nos alcanzó. Argentina aguantó por puro amor propio, dio todo hasta el final. No se le puede pedir más nada a alguien que da todo lo que tiene. Si diste todo lo que tenés, ¿qué querés que te diga? Gracias. Muchas gracias. Si hay alguna forma de perder, que sea esta. Nunca viví una derrota tan linda como esta, de verdad. Nunca estuvo tan claro la diferencia entre perder y fracasar. Ha sido un éxito tan hermoso esta selección, ha sido una aventura tan extraordinaria. Pensé que no iba a volver a ver una cosa así. Y vos te vas haciendo grande y vas cambiando tu forma y tu perspectiva de verlo. Y ya no me levanto fiebre en los mundiales, pero sigo teniendo el corazón ilusionado y a veces roto cuando pasan estas cosas. Y así todo, solo tengo que agradecer, solo puedo agradecer. Solo puedo decir muchas gracias por tanto, muchas gracias por tanto. A todo. Sobre todo a Leo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Desde hace mucho, muchas gracias. Siempre creímos en vos, pero desde los Cuatro Fantásticos para acá ha sido la punta de lanza de una ilusión que te agradecemos tanto. Nos devolviste el alma. Porque además se junta con eso, no es solamente el final de un torneo, es el final de una era. Es el final de un momento del fútbol, es el final de la serie más linda que hemos visto y no nos dábamos cuenta. Este grupo se va, este grupo nos está diciendo adiós y solo podemos decirle gracias por todo. Y hay que saber soltar y entender cuando los ciclos se cumplen y entender que después de eso está viniendo otra cosa, está viniendo algo distinto. Después del 2018 pensamos que estaba todo perdido y no sabíamos todo lo que venía. Ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, como no la hicimos con Leo. Ahora tenemos la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con pibes jóvenes que van a arrancar en la selección, con algún cambio en el cuerpo técnico, no sabemos nada. Pero va a venir otra gente que va a cometer errores, se va a equivocar, va a tener que aprender a jugar a algo y ahí tenemos que tener paciencia. Tengamos paciencia, por favor. Los grupos no se arman de un día para el otro. Banquemos los procesos antes que los éxitos. Hagámosle un lugarcito a un Nico Paz, un Colobar, a un Simeone, a un Almada, a los que vienen. Vamos por más. Cuando uno quiere crecer o hacer las cosas bien, debe tener respeto y estas cosas son muy importantes para el fútbol. Esto no es cuestión de nombres. Esto es una camiseta que estuvo, que está y que estará. Y esa camiseta es más grande que todo. Messi es el mejor jugador del mundo, pero también Argentina jugó con Pedernera, con Sívori, con Moreno, con Di Stéfano, con Maradona. Porque ni siquiera es solamente un final de una etapa del fútbol argentino, es el final de una etapa del fútbol mundial. Es el final de uno de los capítulos más hermosos que tuvo el fútbol para darnos. ¿Es el último mundial de Leo? Sí. ¿Es el último mundial de Cristiano también? De Luka Modric, de Neymar, de Van Dijk, de James Rodríguez, de Mohamed Salah. Es el final de una de las partes de la historia de este deporte más hermosa y legendaria. Aquellos récords que no se rompían nunca, nosotros los vimos romperse todos. Hemos vivido leyendas. No sabemos qué viene, pero seguro son otras leyendas más. El final de una era. Ahora, tenés que ser muy grande para que estén todos esos nombres adentro de esa era y que sin duda siga siendo, por unanimidad, la era Messi. Nosotros vimos la era Messi. Yo vi la era Messi y la era Maradona. Gracias a Dios por tanto. Y además, qué viejo que soy. Eso tuvo que doler. Y bueno, comienza otra etapa, loco. ¿Vos qué crees? ¿Que esto se terminó? ¿Que se terminó todo? Vamos, secate las lágrimas, vamos, levantate, noni. ¿Qué es esto? ¿Sopita y a la cama? Vos sos de la selección argentina. Mirá este escudo, papá. Esto se respeta, ¿eh? Esto se respeta. Me respetás a mí, ¿eh?
Respetá. Acá no importa, van a pasar jugadores, va a pasar todo. Este escudo, bebé, somos nosotros. Ojo, somos nosotros. España, ¿nos ganaste esta vez? Bienvenido a este club. Nos vamos a volver a ver, No te hagas los rulos, Cucurella. Nos vamos a volver a ver. Porque no le ganaste a cualquiera, nos ganaste a nosotros. Esto es Argentina. Nos vamos a volver a ver. Preguntale a los ingleses. Y algunos pueden adjudicar esta actitud a una soberbia y no sé cuánto. Yo qué sé, ¿habrá soberbio? ¿Hay soberbio en Argentina? No termino más. Pero por supuesto, está lleno, porque como decía el Diego, los boludos son como las hormigas, están en todas partes. Claro que hay fanfarrones, como en cualquier lugar, pero hay una actitud argentina que se entiende como soberbia que no es soberbia. Pará, te explico. Escuchen. Los países latinoamericanos y de algún otro lugar del mundo también hemos sido criados sobre un paradigma cultural arraigado, metido, ingresado adentro del chip de nuestro pensamiento. Un concepto que tenemos metido adentro, naturalizado, entendido como una verdad. Y ese concepto latinoamericano es que nosotros no. Nosotros ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros, mirá lo que somos nosotros. Mirá lo que. No, nosotros no. No. Si no podemos, si no nos sale, si no podemos organizarnos, si no podemos hacerlo bien, si no podemos, no ve que nosotros no. ¡Qué criatura estúpida! Ellos sí. ¿Quiénes son ellos? Ellos son uno que viven. Depende, va cambiando con la época, pero son uno que viven arriba nuestro. Ellos sí. Ellos saben. Ellos marcan tendencia, ellos entienden, ellos comprenden, ellos son serios, ellos trabajan bien, ellos son ordenados, ellos tienen plata, ellos hacen... ¿Ves cómo? Ellos pueden. Copiémoslo, hagámosle caso, hagamos lo que dicen ellos, entendámoslo. Ellos saben, ellos sí, nosotros no. Eso, ese menosprecio intrínseco, esa servidumbre voluntaria, se nos ha metido desde siempre. Lejos de creernos superiores a nadie, hay algo que creemos en Argentina, que está en nuestra cultura también, que es que nosotros sí. Hay una rebeldía a ese concepto de imposibilidad intrínseca, algo instalado de que nos dice que no se puede, que nosotros no queremos comprar. Nosotros creemos en nosotros, creemos que nosotros sí, que podemos, que nosotros lo vamos a hacer. Una rebeldía que nos impide resignarnos a que no se puede. ¿Por qué no se va a poder? No, ellos pueden, pero ¿qué somos? ¿Tontos? ¿Nosotros qué no vamos a poder? ¿Podemos? Nosotros sí. Y creemos en nosotros, y eso es demasiado para alguna gente. ¿Cómo van a venir estos patas sucias del sur del mundo a plantarse como si fueran iguales que nosotros? Si somos iguales, ¿qué? Ni más que nadie, ni menos que cualquiera. Ese orgullo de nosotros, contra nadie, ese orgullo de nosotros, ese orgullo por nosotros, esa gana de crecer, eso no nos lo van a sacar. No puede. Argentina, champions of the world. Y cuidado, porque en el próximo proceso que venga ahora de la selección te van a empezar a decir que no servimos para nada, que nunca más vamos a ganar nada, que esto no va, que esto no anda, que estos pibes no son como los de antes, que los de antes eran buenos y los de ahora son malos y un montón de cosas más. Que se haga fuego lento. Y te lo van a decir para el fútbol o para cualquier otra cosa de nuestra argentinidad. Para cualquier otra cosa que queramos hacer, desarrollar o lo que sea. Nosotros no servimos. Mira qué país de mierda. No podemos, nunca podemos unirnos, nunca podemos juntarnos, nunca podemos hacer un proceso bueno, nunca podemos tener un éxito. Siempre te lo van a decir, te lo van a decir. Porque hay algo que nosotros no entendemos del lugar en el que quieren ponernos. Ese es el cajón en el que tenemos que estar. Y nosotros no queremos entender eso. Nosotros no somos esa clase de pueblo que se rinde. Nosotros creemos. Nosotros sí. Te la dejo. Para que la toque, la triangule, la visualice, amplíe el campo. Cualquier cosita me mandas un mail a que la cuente como quieran, @nosotros sí. Ahora me voy porque hay asado en la concentración y Marito ya me trajo los botines. Si te garúa finito, ponete tapones alto. ¡Se vemos!